Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, y hoy vamos a platicar sobre temas ambientales que tengan que ver con el mar. Vamos a hablar de amenazas de los océanos por contaminación. Y para ello me acompañan esta noche en el estudio Elba Escobar Briones. Ella es directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Elba, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Miguel, ya muchas gracias. También está con nosotros Claudia Alejandra Ponce de León. Ella es coordinadora de Ecología y Recursos Naturales en la Facultad de Ciencias, también de la UNAM. Claudia, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos, tenernos aquí. Y también está en el estudio un personaje que ya es como cliente asiduo de este programa. Él es Omar Arellano Aguilar, profesor también de la Facultad de Ciencias. Omar, muy bienvenido. ¿Qué tal? Pues muy bienvenidos los tres. Y bueno, pues el tema de hoy son los mares, por muchas razones, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué está pasando con los mares? ¿Cuáles son las causas, los problemas que están generando esta situación en el océano en términos de contaminación, en términos de la calidad del agua, de la desaparición de especies, del blanqueamiento de los corales? Hay como muchos temas, el tema del sargazo, que de pronto pareciera que emergieron de la nada, ¿no? ¿Qué está pasando, Claudia? Mira, yo en este aspecto, yo creo que la concepción del océano siempre ha sido de que es mucho, grande e infinito, y todo le cabía, ¿no? Y de repente nos estamos dando cuenta que es finito y que ya el impacto de todas nuestras actividades está llegando a niveles que lo hacen ya que no nos podemos esconder, que no podemos tapar el sol con un dedo y que realmente no era tan grande como lo imaginábamos. Y entonces ahora que empieza a estudiarse y que empezamos a voltear esa cantidad de agua finita, empezamos a ver los grandes problemas que hay ahí. Empezamos por estas grandes islas de plásticos que después se convierten en microplásticos, ahorita el tema de moda del sargazo, o cuando estamos haciendo todos estos estudios desde la influencia continental, ¿no? Cómo toda nuestra agricultura llega todos sus desechos hasta los mares, donde creíamos que se iba a diluir y no iba a pasar nada, y de repente empezamos a ver también todos estos grandes florecimientos algales. Claro, por los fertilizantes que echamos además con poco control en tierra, pues terminan lavándose y plaguicidas, muchísimos. Pues sí, Omar. de hecho, una de las preocupaciones que también hemos tenido es precisamente tratar de identificar cuáles son los contaminantes que están siendo arrastrados por los ríos o los drenes. Y los contaminantes que hemos detectado pues son plaguicidas y fertilizantes que terminan en las lagunas costeras, generan zonas anóxicas, sin oxígeno, florecimientos algales tóxicos, y eso tiene un impacto en la producción, en la pesquería de estas lagunas costeras. Pero en un estudio que hicimos el año pasado, precisamente, Claudia y yo, lo que detectamos es que incluso a 10 kilómetros de la línea de costa y a 10 metros de profundidad podemos encontrar plaguicidas que se aplicaron en las zonas agrícolas. Entonces, tenemos que entender el todo precisamente para poder hacer un manejo más adecuado, ¿no? Sí, como que era muy lineal nuestra forma de entender los procesos, y cada vez se entiende más esta complejidad, ¿no? En un mundo global, en un mundo totalmente interconectado, pues claramente, Fíjate que tarde o temprano nos iban a regresar la factura. uno de los temas es que, justamente como decía Claudia, los mares son más grandes y pensábamos que todo se diluía, pero también se concentra. Y cuando se concentra, tenemos la historia cronológica en los sedimentos. Entonces, tomando un núcleo de sedimento, podemos claramente ver dónde ocurrió cada evento. Podemos ver la ceniza del Chichonal, podemos ver el petróleo del Chicxulub, perdón, el petróleo de Listock, podemos ver el del Deepwater Horizon, y así podemos ir viendo toda la historia que ha habido a lo largo de cientos de años o de décadas, y saber cuándo empezaron a llegar cierto tipo de componentes al mar. Entonces sí se concentran, y existe esto que llamaba Omar la teleconexión. Esto es, estamos en la Ciudad de México y no nos damos cuenta que el hecho de que usemos bolsas de plástico, que usemos detergentes o que usemos algún tipo de compuesto químico, lo desechamos al agua, se va en el drenaje, que puede ser materia orgánica, pueden ser medicinas, y eventualmente a través de los ríos llega, como dice él, a las lagunas costeras, y ahí lo encuentras muy acomodadito.
en capas que nos van diciendo, eso llegó desde el año 1940, en el 1960, en el 1980, en el año 2000. Y entonces tú puedes hacer toda esa cronología y conocer qué fue pasando en los mares. Ahora, el agua finalmente es el agua del planeta, nada más es un agua. Y esa agua puede estar representada en el mar en mayor cantidad y queremos que esté en buena calidad para el futuro. Entonces, sí, como que todavía hay una cierta visión del mar como ese hoyo sin fondo en el que todo se va a diluir efectivamente, pero además como es muy grande, sí, además, va a quedar lejos de nosotros, ¿no? Sí, además no estamos conscientes que la zona productiva de los océanos en realidad es una pequeñísima porción de todo el océano que hay. O sea, donde se concentran todas las grandes pesquerías y demás, es realmente una zona muy pequeña. Y toda esa biodiversidad y estas pescas a granel en estos buques enormes que se supone que no deben estar en ciertas zonas costeras y demás, lo hacen en esas zonas a granel y de arrastre, claro. Sin ninguna selectividad. Y nos está cobrando, bien decías tú, ya nos está cobrando la factura, porque no hay ya. Y bueno, y entonces cuando vemos los eventos catastróficos, como sería, por ejemplo, la muerte de especies, la aparición de algas tóxicas, o por ejemplo, incluso la extinción de la vaquita marina, creemos que es un factor, es único factor, lo tenemos que controlar, pero como dice Elba, o sea, realmente hay toda una historia de afectación al ambiente que se va acumulando con el tiempo y eso finalmente empieza a presionar a las especies y empieza a presionar al ambiente, a los ecosistemas. Entonces, pues no es una solución inmediata, entonces la que tenemos que hacer, tenemos que empezar a identificar toda la red de factores determinantes de estos eventos, ¿no? Que son muchísimos, ¿no? Porque tienes desde la presión directa en el mar que estamos ejerciendo a través de la pesquería y de todo esto que viene desde nuestras costas, que nosotros pues ponemos el drenaje y ponemos la basura y se va allá, ¿no? Y ya no lo vemos y ya pensamos que ya se solucionó. Sí, exactamente. Y uno de los temas tal vez más importantes del día de hoy es la falta de datos duros, robustos de investigación, porque tal vez no ha habido programas de largo plazo para el monitoreo. El monitoreo de los ambientes costeros, del mar abierto, de los fondos marinos, en donde tuvieras una serie de estaciones que te permitan ir a lo largo de las décadas viendo cómo van cambiando. Tal vez una de las bases de datos más grandes y completas es la de IMECOCAL, que está en el Pacífico, que ve cómo van cambiando las especies de pesquerías. Es un programa que lo que estudia son larvas de peces y el plancton en general, el agua, la calidad del agua, y que se une con otra base de datos que está en Estados Unidos, con la idea de estudiar las especies de importancia pesquera. Y lo hace CICESE de una forma rutinaria. Eso nos ha permitido ver a lo largo de décadas cambios que era necesario ver. Pero si tuviéramos programas similares para el Caribe, para el Golfo de México, tendríamos un mejor conocimiento de cuáles son esos cambios y a qué se atribuyen. Porque luego a veces queremos echarle la culpa a es que fue el derrame. Y cuando medimos no tenemos ninguna evidencia de ello previa, del momento, es muy difícil y posterior. poder discernir las causas y las consecuencias si no tenemos datos de larga data, por decirlo así, que nos permitan conocer cuáles son las cosas que impactan y cómo impactan y qué es lo normal y qué es lo anómalo a lo largo también de los años y de décadas, ¿no? Porque también hay variaciones estacionales, pero hay variaciones de muchas, o sinergias con el cambio climático. Sinergias con porque tienes en el cambio climático el cambio de temperatura que te modifica todos los metabolismos, el cambio con ello del oxígeno. Incluso medir eso, ¿no? Es cierto, es cierto que este proceso, ¿qué tanto está influyendo? Bueno, precisamente uno de los límites planetarios que se identifican, es decir, estos recursos que es la acidificación de los océanos, la fertilización de los océanos. Y claro, el océano capta una gran cantidad de CO2. Entonces, con mayor cantidad de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera, pues se va incorporando al océano, se acidifica y empezamos a tener efectos sobre la biota que está allá, ¿no? El blanqueamiento de corales. La formación de las
de las conchas y claro. ¿no? todos estos procesos. Sí, y que además, como bien dice Elba, esto es ya también una sinergia que espanta, ¿no? Estamos viendo ahora ya el derretimiento de todos los glaciares que a su vez están liberando también más metano, están liberando más CO2 y entonces todo eso que estaba atrapado y que se supone que no contaba como parte de la producción mundial a la atmósfera para el cambio. En los gastos de a ti no estaba en la formulita, ¿no? de lo que íbamos a predecir. De repente hay que empezarlo a tomar en cuenta porque lo están haciendo a muchas más velocidades. Bueno, sí se sabía, pero no ciertamente que iba a ocurrir tan rápido, ¿no? De una forma tan, sí. De hecho, hoy estaba leyendo una noticia que me llamó muchísimo la atención, justo por el tema del derretimiento de los glaciares, la aparición de cuerpos de montañistas que quedaron atrapados en las montañas, en los hielos, y bueno, pues ahora los están recuperando y que dices, híjole, querrán ellos que los recuperen. Y perdón, iba a ser la nueva geopolítica también, porque en el proceso del derretimiento y esto en donde se van a ampliar territorios, donde van a poder haber exploraciones petroleras y entonces pues también estamos en tira y afloje. Una especie de círculo perverso, ¿no? Sí, ¿Cómo? Bueno, para la segunda parte del programa dejaremos cómo podemos romper esta. Claro. Pero ¿cuál es hoy uno de los grandes temas del mar? Si ustedes tuvieran que decir hoy el tema más importante en el asunto del mar, ¿cuál sería? Yo diría que son los compromisos de las metas del desarrollo sustentable y cómo las vamos a alcanzar con acciones reales y verdaderas. Esto es con compromisos del gobierno en políticas de investigación y políticas de acciones con la comunidad. Sí, muchas veces lo que pasa es, precisamente estamos haciendo estudios en cada una de nuestras líneas que, por ejemplo, en este tema de la contaminación, el tema de la sobreexplotación, pues vamos alertando. Oiga, la situación de derrames de metales pesados por las mineras están llegando a los ríos, estos ríos llegan a los océanos, hay una afectación así, se generan recomendaciones, pero desafortunadamente esta parte de lo que hace la ciencia y lo que hacen los políticos, pues realmente no ha habido siempre, o sea, sí ha ocurrido, pero no es general el que se tomen las acciones que se está recomendando. Pues si llevamos con el tema de justo del calentamiento climático, sí, cumbres y cumbres y cumbres y luego llegan presidentes que nos ponen la mesa patas arriba. Pero finalmente acaban de poner los mares en la agenda, que no estaban. Lo cual para mí era una cuestión de que teníamos que tener ese compromiso. Así es. Entonces ya está. No se vaya. Yo sabe usted que nos tenemos que ir a un muy breve corte, pero regresamos. Vamos a seguir platicando sobre mares. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Estamos platicando con Elba Escobar, con Claudia Ponce de León. Siempre te quiero poner el Pérez, es que un compañero mío de la carrera era Pérez Ponce. Claudia Ponce de León y Omar Arellano sobre mares. Estamos platicando sobre mares. Estamos diciendo que hay problemas fuertes en información, en la cantidad y en la calidad de la información. Claro, no es lo mismo muestrear la Tierra que muestrear el océano. Claro. En todas sus profundidades, ¿no? El tema de la pesca, creo que tenemos varios temas en el comal cocinándose. Uno que es ineludible es el de la vaquita y otro que es ineludible es el del sargazo. Empezamos por la vaquita y luego nos vamos con el sargazo. Sí, bueno, lo de la vaquita marina pues sí ha sido muy triste porque la población de este mamífero ha ido reduciéndose con el paso del tiempo. Se ha identificado una sobrepesca, particularmente la totoaba, que utilizan redes donde quedan atrapadas estos mamíferos. Pero hay que tomar en consideración que el Golfo de California ha sufrido diferentes transformaciones. Desde que se le redujo la cantidad de agua dulce que aportaba el río Colorado, desde el norte, que se puso una presa allí en California y que afectó ecológicamente al delta. Y eso se mencionó precisamente en la década pasada. Se hicieron estudios allí y todo eso afecta la red trófica de ese golfo.
Luego tenemos la minería por un lado y tenemos la agricultura por el otro, que también estaban aportando contaminantes. Entonces, las poblaciones empiezan a debilitarse. Sí, y es cuando como una entra un tormenta factor, perfecta, ¿verdad? exactamente, cuando entra un factor determinado. Un sistema bastante cerrado en ese sentido, donde la falta de nutrientes, el exceso de toda esta clase de contaminantes, pues como bien dices tú, hacen la tormenta de perfecta y de repente un día explota y pues ¿qué le pasa? Claro, se debilitan las especies y cuando hay una mortandad masiva, por a lo mejor la pesquería, pues no hay capacidad de la misma especie, de las poblaciones para recuperarse, reclutar nuevos individuos. Entonces es un problema, obviamente, que tiene muchas aristas. Y esa es una de las cosas que se tiene que considerar para el manejo y rescate de esta especie. No solamente es la pesquería, también es la calidad del agua del Golfo de California, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre queremos encontrar un villano. Y cargarle la carga de la culpa, sí. Y luego, pues, y no. En realidad aquí ha habido una ausencia de ambos gobiernos, del gobierno de los Estados Unidos y del mexicano. Y mira que hubo una buena visión de querer hacer áreas protegidas desde los años 70, desde los años 90. Se hicieron estudios con ODUM para poder hacer toda una reserva de la biosfera en la parte superior del Golfo de California. En las diferentes gestiones se ha venido cuidando y haciendo estudios para que pudiéramos entender mejor la vaquita. Pero nuevamente es la conjunción de problemas que lo hace más complejo y que nos impide tener una claridad de cuál es la causa real por la cual desaparece la especie. Que en realidad eso pasa casi siempre con los fenómenos naturales, ¿no? O sea, nunca es unidireccional. No es unidireccional, siempre es multicausal. Claro. Y sí, cuando nos empeñamos en que solo bueno, pero es que no hemos resuelto ni el problema que dicen que es el problema por el que está desapareciendo la vaquita, ¿no? Claro. Entonces, ese es todo un tema y me regreso un poquito al de los datos y al tema de la pesca, ¿no? Exacto. ¿Qué está pasando con la pesca en nuestro país? Bueno, en el mundo en general, pero en nuestras costas. A ver, yo quisiera dejar primero una base para que tal vez los televidentes puedan tener una idea. En el mundo, las zonas pesqueras son las zonas que tienen una alta productividad primaria. Esto es, altas latitudes. El Atlántico Norte, el Pacífico Norte, cerca de la Antártica, que está un frente antártico. Pero realmente las zonas tropicales se caracterizan por tener alta diversidad y baja abundancia de cada una de las especies, lo cual en principio solamente nos hace pesqueros parcialmente de pequeñas especies, o sea, de unas cuantas especies, y lo tenemos que hacer de una forma muy sustentable. Podemos incidir en especies migratorias, pero podemos también incidir en algunas cuantas que son costeras. Casi nuestra pesca fue costera por muchas décadas. En la plataforma continental, ¿no? Sí. Exactamente, a la pesquería artesanal que le llamamos. Entonces, hasta aquí yo dejaría el punto para que tengamos el marco conceptual, que estamos por la latitud en la que estamos y por el calentamiento y todo, las especies están muy especializadas, hay poquita abundancia de cada una de ellas. Que ese es todo un tema, porque con el modelo global todos pensamos que la pesca en México tiene que ser igual que como se hace la pesca en Noruega o en Alaska o en o en China, ¿no? Sí. Y pues no, efectivamente no funcionan ni los mismos artes de pesca ni las mismas cantidades. Sobre todo las cantidades por las condiciones, pues ahora sí, climatológicas propias de los mares. En el Pacífico, que se esperaba quintuplicar con ello la producción pesquera del país, hay una zona de oxígeno mínimo que se expande casi desde 70 metros hasta más de 1000 metros. Entonces, en esa zona no puede vivir fauna capaz de que pueda sostener una pesquería. Y ya pescar por debajo de 1000 metros, pues lo que tenemos que pensar, ¿no? Nos cuesta muy caro. Sí, claro, ya requieres. Aunque sea de forma, anecdotaria, cuando hemos convivido con personas pesqueras ahí, o sea, ellos han estado ahí viviendo todo su tiempo y ellos describen cómo ya ellos, a la hora que se sumergen, ven las zonas muertas, estas zonas anóxicas
que con la elevación de la temperatura hay una disminución de oxígeno donde no puede haber peces ni nada, y ellos mismos lo describen, o sea, no lo entenderán, pero ellos mismos están describiendo cómo están buceando, se están metiendo y están todas estas zonas muertas, ¿no? Por eso es importante siempre escuchar el comentario de la gente local y de la gente originaria de esos lugares, porque conocen el cambio. Sí. Yo digo que en general tenemos una sobrepesca de todas las especies, o sea, todas las especies están en riesgo, en el caso de México. Tenemos sí, efectivamente, un problema también que se suma ahí es, por el otro lado, la tecnificación, es decir, por muchos años se ha abandonado la pesquería en México y entonces las artes de pesca pueden ser en panga, pero por ejemplo los atuneros, sí, ellos nunca han pescado en panga. Pescado en panga, pero que en un tiempo fueron muy agresivos en términos de la captura de atún. Y discriminación. Ajá, sí, y porque camarones. Estos viajan en grandes números, un poco lo que decía Elba. Entonces se han hecho normas para tratar de controlar la mortandad de especies como bajas secundarias, ¿no? Delfines, tortugas, etcétera. Existen normas que han identificado eso, pero el mar territorial mexicano es enorme. Y sí, también la parte de vigilarlo, monitorearlo, etcétera, pues es algo que ha sido un gran reto. Tiene que ser un asunto de conciencia, incluso hasta desde el punto de vista económico de quienes están desarrollando esa actividad. Nos quedan 5 minutos y yo no quiero dejar... Sargazo. Sargazo. Sí, sargazo. Sí. El sargazo es un tema el día de hoy muy importante y particularmente para el Caribe Norte, que es el área que colinda con México, todo el estado de Quintana Roo, y que hemos tenido arribaciones en el 2015 muy grandes que hicieron gran daño a las playas. Las playas en Quintana Roo están erosionadas y el que llegara el sargazo y se colocara encima, pues quita la arena y además genera muchos lixiviados que son tóxicos o que pueden ser dañinos para el coral, el pasto marino y la fauna propia. Entonces el turismo es el que más está padeciendo a nivel económico y la otra, todos los labores o trabajos que están asociados al turismo, a la gente local. Sí, o sea, es una especie de bomba haciendo tic-tac, ¿no? En todos los sentidos, en el sentido ambiental y en el sentido social y económico. Claro. Ahora sí que es un tema de sustentabilidad. ¿Por qué se está dando lo del sargazo? Mucha gente nos pregunta, ¿por qué salen del fondo marino? No salen del fondo marino. ¿Por qué decidieron salir? Estas son algas que flotan, esas flotan en el mar de los sargazos. En el mar de los sargazos, que inclusive está considerado como un área protegida, un área que le llamamos área de importancia ecológica y biológica significativa. Y con ella vive una comunidad propia, que son larvas de muchas especies oceánicas de importancia pesquera de diferentes tipos. Y lo que ha ocurrido, creemos, es que por una parte se han alentado las corrientes del mar, por otra la alta temperatura. En virtud del cambio climático. En virtud del cambio climático. Y en virtud del cambio climático, alza de temperatura también ha permitido que se reproduzca más rápidamente el alga. Entonces el alga empieza a crecer, hay un desbalance por la sobrepesca de animales que podrían haber estado comiéndose el sargazo, porque se come el sargazo y no lo están comiendo. El desbalance además también ocurre en el nitrógeno y fósforo, que son dos de los elementos que permiten que crezcan las algas, ya sean tóxicas u otras. Te iba a preguntar, que eso yo tenía un poco de duda acerca del sargazo. También esto que hemos visto de la incidencia de nutrientes a los océanos, ¿también tienen que ver o tiene que ver más los otros que estabas describiendo? Fíjate que creo que tienen que ver más los otros, temperatura sobre todo y el alentamiento de las corrientes. Pero existe una parte de la teoría, hace poquito se reunieron por parte de la COI, UNESCO, un grupo de expertos a nivel mundial aquí en México, y de las discusiones es que no queda muy claro, porque no hay suficientes datos, si también este desbalance de nutrientes pudiera formar parte del paquete. Yo a veces digo que no, y te voy a decir por qué no, porque son fijadoras de nitrógeno, entonces pueden fijarlo atmosféricamente, pero también el hecho de que estén en aguas que son muy transparentes nos indica que no había muy alta productividad primaria. Un punto adicional que se suma es, conocemos muy poquito del bioma, el bioma microbiano que hay en los océanos, y saber cómo al ir cambiando permite que ciertas especies sí proliferen y otras no. Incluso también el tema de la temperatura del agua puede alterar el microbioma o el bioma con el que
se asocia Sí, a mí este una tipo cosa de algas. que me queda con el tema del sargazo es que creo que ahorita nos estamos moviendo para atender la emergencia, pero no estamos atendiendo lo de fondo. Y por el otro lado no es un problema de México únicamente. No, claro. O sea, esto es de no, todo el Caribe. Entonces, como todo Incluso el Caribe, deberíamos estar como islas del Caribe que varios están países mucho coordinando más precisamente todo crítico que México, monitoreo y toda esta atención de esta emergencia. Pero además hay que atenderla, yo creo que en las dos partes. Sí, claro. Ciertamente en la producción y en la arribazón. Y luego, ¿qué hacemos con las algas que ya llegaron a la costa? Que está siendo otro tema muy importante. El manejo de residuos. El manejo de residuos, Exacto. porque además son tóxicas. Son residuos y es basura, son desechos. Y sí es importante resolverlo, porque Claro. los lixiviados se van hacia el mar y se van hacia las aguas que normalmente los habitantes en Yucatán y Quintana Roo toman como agua. Claro, es porque el acuífero es Sí. muy superficial, ¿no? La roca Sí. de la península permea muchísimo. Permea muchísimo. Sí, ¿Y hay liberan soluciones. ácido sulfídrico, sulfúrico? Depende se si generan es anaeróbico o aeróbico, sí. Sí. un Pero poco cuando ya ahí. se están pudriendo o secando en la arena, Sí. creo que ahí Cuando se las acelera por las el grandes, proceso sí. de Y que era justamente el comentario de unas amigas que viven por allí, ¿no? De decir, pues, oye, pues vamos a hacer Que huele a huevo podrido, producción ¿no? de algo, de Biogás. Biodiesel. o lo que sea. Sí, pero es que las cantidades son tan enormes que justamente también a la hora de la descomposición, pues no te alcanza el oxígeno para que esto pueda realmente, pues, degradarse de una manera que no sea desagradable, ¿no? Y las predicciones no son tan claras en este momento. O sea, no podemos decir que ya sabemos que va a volver a arribar el año que entra y que va a llegar tal cantidad. Porque entonces la industria lo tomaría. Sí, Y claro. la es un- industria dice, bueno, le es voy a un invertir fenómeno muy nuevo. para algo temporal y a lo mejor de aquí a 3 años no vuelvo a ver. Así es un fenómeno muy nuevo, Sí, todavía no conocemos su ciclo. ciclo, digamos. Ojalá que en realidad el fenómeno cambiara para que ya no ocurriera y no se hiciera negocio de nadie, no por ninguna otra razón que porque pues eso cambia totalmente las condiciones del mar Caribe, Claro, ¿no? Y claro. no, pues no es lo que quisiéramos ni lo ideal. Elba, Omar, Claudia, ya llegamos al final del programa. Vuela el tiempo. No, pues les agradezco muchísimo. Yo creo que hay muchos temas que seguir platicando. Creo que del sargazo todavía hay mucho que platicar. Hay mucha gente que está muy preocupada, Sí. sobre todo los habitantes de las costas. Es un tema que yo creo que se tiene que tomar por el nuevo gobierno como un tema prioritario y sobre todo, yo digo que los mares en general, como un tema fundamental en el plan de desarrollo de los mares y océanos. Sí. O sea, Así porque Que esos es- son los planes que siempre nos fallan. O sea, claro. esos quedan siempre en el papel y difícilmente se llevan a la práctica. Y yo creo que también es responsabilidad nuestra, de los que estamos en esta mesa y de usted que nos está mirando, pues hacer presión para que se cumplan los programas de gobierno. Y yo creo que, bueno, pues es el momento y es el gobierno con el que creo que podremos tener mayor incidencia como ciudadanas y como ciudadanos. Así es. Sí, yo creo que la naturaleza, el ecosistema nos está dando las señales de que ya llegamos al punto De quiebre. de quiebre. Entonces tenemos que actuar y realmente con base científica creo que podríamos mitigar algunos de estos impactos, ¿no? O Y sea, revertirlos. No actuar es la única solución que no es permitible. Sí, exacto. ¿No? Entonces nos podemos equivocar, pero tenemos que actuar. Pues a todos los colegas de TV UNAM que hacen posible esta emisión que llega hasta usted que nos hizo el favor de acompañarnos. Nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Gracias.